Este es un tema difícil y si soy honesto con ustedes, yo mismo no domino este tema a capacidad. Y yo creo que nunca lo voy a dominar completamente. Nadie de los que estamos aquí nos levantamos una mañana y decimos, ¡ay, qué día más hermoso! Hoy estoy deseoso de sufrir. ¿Alguien aquí se levanta y una mañana y dice, Señor, quiero sufrir hoy, ayúdame a sufrir? En este día el Señor ha puesto en mi corazón hablar de un tema y es cómo soportamos el sufrimiento, ¿verdad? Y me gustaría que vayan al libro de Santiago y vamos a estar en el capítulo 1 de Santiago y vamos a leer los versos comenzando ahí en el verso 1 y dice así la palabra del Señor. Santiago 1, verso 1 al 4, luego leemos el verso número 12. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos, hermanos míos. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Vamos a ir al verso 12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Este es un tema difícil, hermanos y hermanas. Y si soy honesto con ustedes, yo mismo no domino este tema a capacidad. Y yo creo que nunca lo voy a dominar completamente mientras estemos en esta tierra, mientras el Señor aún no viene por su iglesia. Creo que vamos a estar lidiando con el tema del sufrimiento y tratando de entender por qué nosotros sufrimos, por qué tenemos que pasar pruebas, por qué, a pesar de que tenemos al Dios que todo lo puede, por qué enfrentamos pruebas. Yo creo que yo no voy a entender completamente por el resto de mis días, pero es un tema que hay que hablarlo, especialmente a nuestra iglesia. Hay que tocar este tema porque la mayoría de nosotros no queremos lidiar con el sufrimiento. Y yo no culpo a nadie que no quiera ni siquiera hablar del sufrimiento, que no quiera saber del sufrimiento. Nadie de los que estamos aquí nos levantamos una mañana y decimos, ¡ay, qué día más hermoso! Hoy estoy deseoso de sufrir. ¿Cuántos de los que están aquí se levantan de esa forma? ¿Alguien aquí se levanta y una mañana y dice, Señor, quiero sufrir hoy, ayúdame a sufrir? Yo no creo, nunca he conocido a nadie que haga eso, ¿verdad? Y yo sinceramente no lo hago. Pero si usted quiere saber lo que es el sufrimiento, solamente tiene que tomar su Biblia y comenzar a leer libro por libro, verso por verso. Y usted se va a dar cuenta de cuánto sufrimiento nos indica la Biblia que pasa todo aquel que ama a Dios. Y para los creyentes de la iglesia, cuando la iglesia comenzó en sus comienzos, la iglesia, como le llamamos la iglesia primitiva, cuando la iglesia comenzó, el tema del sufrimiento en sus corazones, en sus mentes, era algo que era parte de ser cristiano. Ya se asumía que cuando una persona viene y dice y confiesa a Cristo en su corazón como su Rey, su Salvador, y comienza a predicar o comienza a aprender o comienza a caminar con Cristo, ya esa persona estaba asumiendo que iba a sufrir, especialmente en los comienzos de la iglesia. Hoy día estamos cómodos, se puede decir, bueno, no toda la iglesia, porque hay lugares, en este momento hay lugares en el mundo donde si usted menciona el nombre del Señor Jesús, lo matan. Y esto está sucediendo hoy día en muchos lugares, en África, en el Medio Oriente, en la China. Hay muchos lugares. Nosotros estamos privilegiados como iglesia de poder estar en un lugar así como este, en una casa hermosa, ¿verdad? Que yo pienso que pronto ya van a tener que buscar otro lugar porque esto está muy lleno aquí ya. Pero nosotros somos privilegiados hoy día de poder estar sentados aquí, poder inclusive hasta abrir las ventanas, cantar y hablar de Cristo libremente y abiertamente, y poder hablar con otras personas abiertamente y reunirnos aquí sin tener ninguna consecuencia. Pero esto no es así en todo lugar y de hecho no era así en los principios cuando comenzó la iglesia. La iglesia era una iglesia perseguida
y siempre lo ha sido. Así que cuando ellos comenzaban ya sabían a lo que iban. Ya sabía que el sufrimiento, la persecución, las tribulaciones y las pruebas iban a llegar. No era cuestión de que si iban a llegar, era cuándo iban a llegar. Jesús también dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero también dijo, pero alégrense porque yo vencí al mundo. Y ese Cristo que venció al mundo está con nosotros en el sufrimiento y en las tribulaciones, para que nosotros también podamos vencer. Amén. Así que Él está presente en nuestras tribulaciones y nuestros sufrimientos. Eso es lo primero. El apóstol Pedro dijo que no debería sorprendernos el hecho de que pasamos por sufrimiento. En otras palabras, que no te sorprenda cuando te llega una prueba, que no te sorprenda cuando estés pasando por una tribulación, que no te debería sorprender. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es el núcleo del cristiano. El sufrimiento es el centro de lo que es ser cristiano, de seguir a Cristo. Es la realidad de los cristianos. Somos perseguidos, pero pasamos dificultades, pasamos pruebas y hay momentos en nuestras vidas que no entendemos por qué nos suceden esas cosas. Pero no es posible ser discípulo de un Cristo que sufrió sin nosotros participar en ese sufrimiento. ¿No lo creen ustedes? No es posible que uno diga que somos discípulos del Maestro que sufrió el peor sufrimiento que ha sucedido en la historia sin nosotros también padecer sufrimientos y dolor. Tenemos que poner eso en nuestra conciencia, que sea parte, que se pegue a nosotros, así como usted, cuando yo le pregunto a usted, ¿cuándo es su cumpleaños? Usted de inmediato ya sabe la fecha, porque eso está ahí en su conciencia. Usted puede estar hasta durmiendo y yo le digo, ¿cuándo es tu cumpleaños? Y me dice, me da la respuesta, porque está ahí. Así debe ser esto en nosotros. El sufrimiento es parte de quienes somos. El apóstol Pablo expresa un deseo en Filipenses 3:10. Y él tiene un deseo y él dice, yo quiero participar en los sufrimientos de mi Señor. Y dice, y llegar a ser semejante a Él. No ser igual que Él, semejante a Él en su muerte. Y así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Así que en estos próximos minutos que nos quedan juntos, yo quiero hablarles de lo que muestra la Biblia sobre la naturaleza del sufrimiento, sobre el propósito del sufrimiento, sobre cuál es nuestra respuesta ante el sufrimiento y qué es lo que produce el sufrimiento en nosotros. Amén. ¿Estamos listos? Vamos allá. Lo primero que debemos establecer es que, como ya dije, el sufrimiento es normal para el cristiano. Debe ser algo normal. Lo primero que nos dice Santiago en ese texto que leímos es que el sufrimiento es normal en nuestra vida. Y de hecho, Santiago dice, considérese dichoso usted si está sufriendo. Imagínese cómo puede sonar esto ante las personas que no conocen a Cristo. Esto suena raro decirle a alguien, tú eres dichoso. Imagínese que alguien venga donde usted y le dice, mira, estoy pasando por esta prueba. Tú sabes que esta semana me botaron del trabajo y tengo las cuentas que no sé cómo las voy a pagar. Y tú empiezas a decirle todos los problemas que te han sucedido en la semana o el mes anterior. Y esta persona te mira y se ríe y dice, wow, qué dichoso tú eres. Ojalá que a mí me estuviera pasando eso también. ¿Usted se imagina eso? Pues esto es lo que está diciendo Santiago. Santiago está diciendo, cuando tú estés pasando por prueba, alaba a Dios, adora 360. ¿Sabes por qué? Porque eres dichoso que estás participando de los sufrimientos, pero no estás sufriendo por cualquier cosa, porque esto tenemos que aclararlo. La Biblia no dice que todo el que sufre, ojo, la Biblia no dice que todo aquel que está sufriendo es dichoso. No es toda clase de sufrimiento, es todo aquel que sufre por la causa de Cristo. Porque hay mucha gente sufriendo por otras causas y son consecuencias y son cosas que pasan en un mundo que está maldecido, está caído. Es un mundo que ha sido básicamente por el pecado, destruido por el pecado.
y suceden muchas cosas. Por eso la gente se pregunta por qué suceden terremotos y mueren niños inocentes, por qué hay tanta hambre en tal lugar, por qué pasa esto allá, por qué pasa. Hay muchas preguntas, pero hay mucho sufrimiento que no tiene que ver nada con seguir a Cristo. Son consecuencias del pecado, son consecuencias del ser humano, son consecuencias de las decisiones que tomamos a veces. Hay otro tipo de sufrimiento. Este sufrimiento que Santiago se refiere es sufrir por Cristo. Todo el que sigue a Cristo tiene que saber que va a sufrir. En la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, vemos que este hombre, si usted lee la parábola completa, no vamos a entrar en eso, pero si usted conoce esta parábola, busque Lucas 10 y léala si no la ha leído. Y usted verá que el Señor está hablando de un hombre que fue dejado por muerto. Básicamente él estaba en camino a algún lugar y lo asaltaron, le robaron todo y lo tiraron, lo golpearon, casi lo mataron, lo dejaron tirado casi por muerto. Y luego pasaron varios religiosos y lo dejaron ahí tirado y siguieron su camino. Y luego llega un samaritano y ese samaritano es el que lo ayuda. Pero este hombre que le sucedió esto, que lo tiraron y lo dejaron por muerto, él no estaba buscando problemas. Él andaba por ahí caminando, iba a hacer su asunto, iba quizás a hacer negocio, quién sabe. Pero él no estaba buscando ningún problema, pero los problemas los buscaron a él. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas. Lo que Santiago 1:2 está enseñando es que el sufrimiento es inevitable en la vida de los creyentes. Usted no puede evitar. Si usted ama a Cristo, no vas a poder evitar el sufrimiento. Y yo diría que es imposible ser transformados a la imagen de Cristo sin pasar por pruebas y dolor y sufrimiento. Es imposible, en mi opinión. El apóstol Pedro dice que no nos debe sorprender el fuego de la prueba que están soportando. Primera de Pedro capítulo 4 verso 12. Que no nos debe sorprender esa prueba como si fuera algo raro. Entonces es un tema que vemos una y otra vez recurrir en la palabra del Señor. Es un tema que aparece ahí y es con intención. La intención es que aprendamos que el sufrimiento tiene un propósito. Santiago dice que hay diversas, múltiples pruebas. Esa palabra diversa significa como múltiples colores. ¿Y cuántos saben que hay todo tipo de pruebas, verdad? Hay pruebas que son pequeñas pruebas, se le puede decir. Hay pruebas que son pruebas grandes. Hay pruebas que son masivas, que a veces nos hacen orar 3 veces al Señor y decirle: Señor, quita de mí este aguijón. Pero ¿sabe qué? A veces el Señor no quita el aguijón, pero siempre hay propósito. A veces le pedimos: Señor, quita esto de mí, quita esta prueba de mí, remueve esto, Señor. Pero, ¿qué sucede? Que el Señor no lo hace, porque Él sabe todas las cosas. Y Él es quien nos está moldeando a la imagen de Cristo. Y Él es que sabe lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Pero a la misma vez que Pablo le pide al Señor: remueve de mí este aguijón, y se lo pidió 3 veces, y el Señor finalmente le dice: Pablo, tranquilo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Ahí no te vas a gloriar tú, ahí el que se lleva la gloria soy yo. Y eso es lo que el Señor quiere muchas veces, que tú sepas que no es en tus fuerzas, que tú no vas a vencer esa prueba o vas a sobrepasar ese problema en tus propias fuerzas, que es en las fuerzas de aquel que todo lo puede, de aquel que te llamó, porque el que te llamó te va a capacitar y te va a dar todo lo que tú necesitas para vencer. Y a pesar de tu dolor y a pesar de la prueba, Él te va a levantar para que seas una luz en medio de tinieblas. Amén. Aleluya. Jesús también dice en las bienaventuranzas. ¿Cuántos conocen las bienaventuranzas? Básicamente ese fue el primer mensaje o sermón público que Jesús da. Es su apertura a su ministerio. Y Él comienza diciendo esto. Eso es como, ¿verdad?, cuando los presidentes de Estados Unidos se reúnen al principio del año y ellos dan lo que es un recuento y de qué es lo que viene para este año, qué es lo que ha sucedido y todo eso. Pues Jesús está iniciando su ministerio y cuando Él está hablando de estas bienaventuranzas comienza a decir unas cosas que para mucha gente no tienen sentido. Comienza a decir cosas como, por ejemplo, si tú sufres, pues eres bienaventurado.
Básicamente lo mismo que dijo Santiago, ¿verdad? Que eres dichoso. Y él comienza con eso. En Mateo 5, usted lo puede leer, verso 4, dice, dichosos los que sufren, porque ellos recibirán consuelo. Entonces, comenzar el discurso más importante que el Señor Jesús está dando, y comienza diciendo esas palabras, eso nos debe decir algo a nosotros. Nos debe dejar saber a nosotros algo muy importante que Él está comunicando. Él está diciendo, mi reino es diferente. En el reino de la tierra, en los reinos que estamos acostumbrados a ver, los gobiernos de nuestros países, los gobiernos de Estados Unidos, de México, de Argentina, de todo lugar, de Ecuador, todos los gobiernos son diferentes al gobierno, al reino de nuestro Señor. Y el Señor lo está estableciendo claro. Estos gobiernos están acostumbrados a que el que está arriba siempre es el que está bien y no tiene problemas. Todos están ahí y evitan los problemas porque los problemas van a los demás, no a los que están arriba. En el reino del Señor no es así. Y el Señor lo establece muy claro. Pablo dice en Romanos 5 que nos regocijamos en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce ¿qué? Perseverancia. Y la perseverancia produce ¿qué? Entereza de carácter. ¿Qué significa esto? Un carácter firme. Un carácter que no se rinde porque ya llegó la primera prueba y ya aquí voy. Señor, tú me llamaste, pero esto está muy fuerte. Señor, yo sé que tú quieres que yo sea tu siervo, que yo te sirva, Señor, pero esto es demasiado fuerte para mí, no puedo aguantar esto, Señor. Pero cuando hay perseverancia, ¿qué pasa con ese carácter? El carácter se fortalece, se pone firme. Eso es lo que es entereza de carácter. Es un carácter entero que no está quebrantado. No está quebrantado, el carácter permanece. La entereza de carácter, ¿qué produce? Que nuestra esperanza permanezca. ¿Y en qué está puesta tu esperanza? En Cristo y en sus promesas. La promesa de que un día no habrá más dolor, de que un día no habrá más sufrimiento, de que un día no tendremos que pasar todo lo que pasamos nosotros en esta tierra, en este mundo que conocemos, mundo que ha sido maldecido por el pecado. Pero un día eso se acabará. Y esa esperanza que nosotros tenemos, que el cristiano tiene, porque esta no es una esperanza que tiene ninguna otra religión en este mundo. Todas las religiones siempre ponen la esperanza en uno mismo. Pero si tú pones tu esperanza en ti mismo, ¿sabes qué? Es como un edificio que no tiene fundamento, que se va a destruir. Pero Cristo ya puso un fundamento y Él lo demostró. Porque Él vino al mundo, murió en la cruz, resucitó y un día, por eso que Él ha hecho por nosotros, nosotros también, aunque morimos hoy en esta carne, vamos a resucitar y de ahí en adelante no más sufrimiento, no más pecado, no más dolores, no más lágrimas de sufrimiento, quizás lágrimas de alegría. Pero el Señor nos dice eso en su palabra. Cuando comenzamos a entender que la palabra de Dios está moldeando nuestra forma de pensar sobre lo que es el sufrimiento, cuando entendemos esto, entonces ¿qué pasa? Que nuestra disposición, la disposición de nuestro corazón comienza a cambiar y nos comenzamos a alegrar en medio de la prueba y del dolor. Cuando entendemos lo que la palabra enseña sobre el sufrimiento, ahora vamos a ver el sufrimiento de otra forma. Ya nuestra perspectiva cambia porque ya sabemos que es un sufrimiento que tiene propósito. Tiene propósito. Cuando Santiago está diciendo que considérense dichosos al enfrentar diversas pruebas, él está insinuando que debe ser algo normal para el cristiano. Y esto no es algo que es imposible de entender, pero es imposible de entender para aquel que no sigue a Cristo. Por eso a veces las personas hablan con usted y quizás le preguntan ¿por qué tú tienes esa paz todo el tiempo? ¿Alguien alguna vez le ha preguntado eso? Oye, tú eres como diferente, yo no sé, hay algo en ti diferente. Tú siempre tienes una paz cuando te llegan los problemas. Tú como que, en mi país dicen, tú lo coges suave, tú eres diferente. ¿Sabe qué es eso? Eso es lo que hace el Señor cuando nosotros empezamos a entender que cuando sufrimos por la causa de Cristo hay propósito. ¿Por qué es normal para el cristiano que haya sufrimiento en nuestros medios? ¿Por qué? Porque produce muchas cosas en nuestras vidas. Y hay muchos propósitos para nosotros dentro de ese sufrimiento, pero vamos a mencionar algunos de ellos. Número 1, el Señor está probando a sus siervos. El Señor está probando su obra maestra. ¿Tú sabes que tú eres la obra maestra de Dios? ¿Cómo tú
te miras a ti mismo? ¿Te piensas tú que eres una obra maestra o tú te ves o te miras tú como otros te han dicho que tú eres? Tú no sirves para nada, tú nunca vas a llegar a nada, tú estás en este país sin propósito, nadie te valora, tú no sirves, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿cómo te mira Dios? Tú eres la niña de mis ojos, tú eres la joya más preciosa que yo he creado. Cuando tú mires a un ser humano cerca de ti, conozca o no conozca al Señor, míralo como lo mira el Señor. El Señor te dice, tú eres la joya preciosa que yo he creado. Tú eres la mejor obra maestra que yo he hecho. ¿Y sabes lo que hace Dios? ¿Cuántos conocen la historia de Job? Job, rapidito, es un hombre que lo tenía todo, materialmente hablando, y aparte de que tenía todo lo material, también tenía todo lo espiritual, porque era un hombre justo, hacía todo lo correcto, ayudaba a todo el que venía a él con cualquier tipo de problema. Lea ese libro de Job. Creo que son como 40 capítulos, algo así. Pero usted se lo puede leer en una tarde. Pero cuando comienza el libro de Job, es interesante porque dice que Satanás se acerca al Señor, ¿verdad? Y el Señor le dice al enemigo, oye, ¿tú no te has fijado en un siervo que yo tengo que se llama Job? ¿No lo has visto? Y el enemigo dice, sí, lo que pasa es que tú lo tienes protegido. Y el Señor dice, bueno, pues dale. El Señor le dice, dale. Comienza a atacarlo y quítale todo. No toques su alma, pero quítale todo lo demás. ¿Qué está haciendo el Señor? Uno de los propósitos que el sufrimiento tiene para nuestras vidas es que el Señor nos está probando. El Señor está probando la obra de sus manos. Y si hay alguien que puede probar su obra, es el Señor. El Señor básicamente le está diciendo a Satanás, haz lo peor que tú puedes hacer con él. Lo peor. Y te digo una cosa, él seguirá firme. Otra cosa que produce el sufrimiento en nuestras vidas es que Dios produce algo por medio del sufrimiento que ninguna otra cosa puede traer. No hay nada en este mundo que te pueda ayudar a ser una persona que persevera, sino el sufrimiento. El sufrimiento nos ayuda a nosotros a aprender a perseverar. ¿Y por qué la perseverancia es importante? No solamente para otras cosas, ¿verdad? Como emprender un negocio. Para emprender un negocio hay que perseverar. Por eso muchos negocios fracasan, porque tan pronto viene la primera prueba, tan pronto viene el primer obstáculo, la gente dice, ay, yo no puedo hacer esto. Esto es demasiado fuerte. Yo no sé para qué me metí en esto. Si hubiera sabido, no hubiera hecho esto. Porque la gente no tiene perseverancia. Pero cuando tú, a través del sufrimiento, perseveras, comienzas a aprender lo que es la perseverancia y tu carácter se forma. Esa perseverancia es parte del propósito del sufrimiento para tu vida. Perseverancia y el carácter firme. Es un carácter que tiene madurez. Comienzas a crecer. Mucha gente dice, ay, ¿por qué yo tengo tanto tiempo en la iglesia y no siento que estoy creciendo? ¿Cómo estás enfrentando el sufrimiento? ¿Te das la espalda y ya y te rindes rápido o perseveras a través de la prueba? Si tú perseveras, vas a comenzar a crecer. Si tú perseveras, vas a comenzar a entender la palabra de Dios. Si tú perseveras, el llamado de Dios se va a cumplir en tu vida. Si tú perseveras, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Persevera en el Señor. Persevera a través de los obstáculos. El carácter y la madurez del creyente es lo que Dios nos hace que nos movamos a cumplir su voluntad. Porque si no, no vamos a cumplir la voluntad de Dios. Si no tenemos la firmeza y el carácter para hacerlo, no vamos a cumplir las promesas y el propósito de Dios en nuestras vidas. Usted sabe que alguien aquí levanta pesas. Uno de los hombres que están aquí hace pesas. Aquí veo uno que está bien fuerte, pastor. Mira a ver si lo ponemos de security aquí para que nos ayude con la seguridad, por si acaso, ¿verdad? Pero cuando una persona que levanta pesas va al gimnasio, y yo estoy en un gimnasio, yo voy, trato de ir lo más posible, pero cuando yo veo a estos muchachos que están allí levantando 300, 400 libras, yo digo, wow, esto es impresionante, es como si levantaran 4 personas a la misma vez, tú sabes, ahí. Pero esa persona no empezó levantando 400 libras, ni 500 libras. Esa persona comenzó levantando quizás 30, 40, 50, 100. Y después más y más, y fue añadiendo. Pero cada vez que usted le añade peso, ¿sabe qué pasa? Más dolor. Cada vez que usted le añade, hay más dolor en los músculos. Ay, cuánto duele eso. Pero ¿qué pasa? Que la próxima vez que vuelve, cuando levanta ya ese peso, dice, esto no está tan mal. Tengo que ponerle más. Y le pone más y ve, ay, ahora sí que me dolió.
y se va a su casa y luego viene una semana después y trata de nuevo no, ahora sí está bien, hay que ponerle más peso. Y cuando viene a ver ya va por 400 libras. Pero tuvo que atravesar mucho dolor para poder levantar ese peso. Y eso mismo pasa en la vida del cristiano. Un ministro llamado Derek Thomas contaba la historia de un pastor siglos atrás. Dice que se le acercó una dama de su congregación y la dama le pregunta: pastor, yo necesito que usted ore por mí para que el Señor me dé paciencia. Yo necesito paciencia, pastor, porque yo soy muy impaciente. Y el pastor le dijo: sí, amén, vamos a orar ahora mismo, hermana, venga, párese aquí, vamos a orar usted y yo y vamos a pedirle al Señor en el nombre de Jesús, vamos a pedirle. Y el pastor dice: Señor, te presento a mi hermana, Señor, tráele muchas aflicciones, tráele muchas pruebas, tráele mucho dolor, tráele mucho sufrimiento, Señor. Y la hermana se queda así: pastor, pero eso no fue lo que yo le pedí, yo le pedí por paciencia. Nunca aprenderemos lo que es la paciencia si nosotros no tenemos situaciones que nos reten a ser pacientes. ¿Usted quiere ser paciente? ¿Cuántos aquí quieren paciencia? Amén. ¿Usted quiere paciencia? Oramos, pastor. Vamos a orar al final por paciencia, por todo ello. El pastor Juan va a orar por ustedes, no se preocupen. Hermanos, necesitamos esto. Y si Dios, quien es todopoderoso, tiene toda la sabiduría y todo conocimiento y no hay nada oculto para Él, Él sabe lo que a nosotros nos conviene. Si usted dice que está en las manos del Señor y le llegan pruebas, ¿usted no cree que el Señor ya lo sabe o ya lo sabía? Claro que lo sabía, pero ahí es que comenzamos a crecer. No puede haber crecimiento si no hay sufrimiento. Eso suena bien como para ponerlo ahí en X, ahora que se llama X. No puede haber crecimiento si no hay sufrimiento. Y esto lo vemos una y otra vez a través de la Biblia. Las aflicciones que sufrieron todos los siervos que están aquí. Ellos los mismos que comenzaron no fueron los mismos que terminaron. Usted puede mencionar cada héroe de la fe. Ellos no terminaron como comenzaron. Ellos terminaron fuertes, terminaron con carácter firme, terminaron victoriosos. Pablo comenzó el ministerio, ¿cómo? Persiguiendo a la iglesia y cayéndose de un caballo que lo tumbó el Señor. ¿Y cómo terminó? Terminó escribiendo la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Y gracias a eso, hoy día usted y yo tenemos la palabra de Dios. La historia de José, por ejemplo. José, en el libro de Génesis, José era un jovencito que a los 17 años era inmaduro, orgulloso, insensato, necio. Y no tenía sabiduría. 14 años después, 14 años que pasaron pruebas, persecución, abandono, tenía un extremo sufrimiento que tuvo que atravesar José. Después de 14 años, estamos hablando de que después de todo eso, vemos a un José lleno de sabiduría, lleno de humildad, lleno de paciencia para con sus hermanos, lleno de influencia también, mucha influencia. Mire todas las cosas que trae el sufrimiento. Vaya anotando, apúntelo por ahí, apúntelo en algún lado, porque estos son frutos del sufrimiento. Les repito: sabiduría, paciencia, humildad, influencia, amor por los demás. Y qué difícil a veces se nos hace amar a algunas personas. Hay algunos que son más fáciles de amar que otros. Hay otros que le dicen los hermanos lija. ¿Usted sabe lo que es la lija? Como lijamos ¿verdad? Hay algunos hermanos que le dicen: ahí viene el hermano lija, porque él te va a lijar tu carácter. A ver si es verdad que tú conoces a Cristo. Pero todo esto, y sobre todo, ¿sabes lo que hace el sufrimiento? Trae propósito a tu vida. No hay peor cosa que vivir en la vida sin propósito. Pero cuando tú tienes un propósito, las cosas cambian. Tú vas a mirar las cosas con una perspectiva diferente. Tú vas a ver las cosas completamente distintas. Porque eso es lo que hace el Señor. El Señor, dice la Biblia, que Él es el alfarero. El alfarero. ¿Qué hace un alfarero? El abuelo de mi esposa, el papá de mi suegra, era un alfarero. Tremendo alfarero. Todavía tenemos sus piezas y las cosas que hizo en nuestra casa. Yo creo que toda la familia tiene una o dos o tres o cuatro piezas de él, ¿verdad? Y él era un alfarero. Y cuando íbamos a visitarlo allá a la isla de Puerto Rico, nos quedábamos en su casa, mi esposa y yo, íbamos al patio y allí él tenía su taller. El taller del alfarero estaba en el patio. Y cuando estábamos allí en el patio, él nos sacaba y él tenía su máquina, ¿cómo se llama?
llamaba esa? El torno. Y hay algunos tornos hoy día que son eléctricos, ¿verdad? Que son automáticos, pero el de él era con el pie. Y él comenzaba, y entonces nos ponía a nosotros a hacer, a mí, a mi esposa, a mis hijos. Mis hijos estaban pequeños en ese tiempo, tenían 10, 12 años, y nos ponía a todos a hacer una pieza. Y bueno, y si usted llega a ver la pieza mía, usted estaría riéndose hoy día. La pieza mía no se sabía lo que era. Todas las demás por lo menos se podía ver. Había un vasito, había una tacita, había ¿verdad? Un platito. El mío todavía hasta el día de hoy no se sabe lo que es. Pero ¿sabe lo que hacía? ¿Sabe lo que hacía el abuelo de mi esposa? ¿Sabe lo que hacía don Luis? Don Luis agarraba mi pieza y le hacía así y la miraba. Y yo diciendo, wow, estará orgulloso de mí, ¿verdad? Porque la está mirando. ¿Y sabe lo que hacía? ¡Pah! La tiraba y la volvía masa otra vez. Y decía, toma, empieza de nuevo. Y yo, ay Dios mío, otra vez, aquí vamos. Y yo, alfarero no soy. Pero eso es precisamente lo que hace nuestro Señor, el alfarero. Cuando Él tiene que comenzar de nuevo, Él comienza de nuevo. Y esos 14 años que José tuvo que pasar, no hay transformación microondas. A mí me encanta el microondas porque es rapidito. Yo casi todo lo pongo en el microondas rápido. Me gusta que sea rápido, ¿verdad? Todo rápido. Y nos hemos acostumbrado a este tipo de cosas, que hoy día todo es rápido. Y hoy podemos viajar a nuestro país y estamos ahí en unas cuantas horas. Estamos aquí hoy hablando en California, aquí en Santa Paula, y yo puedo estar mañana, puedo estar en África. Así estamos hoy día, rápido. Y nos hemos acostumbrado a que todo es rápido. Pero hermanos y hermanas que estamos aquí en Cristo Jesús, escúchenme bien, el crecimiento en el Señor no es microondas, no es rápido. Dios no va por el tiempo que nosotros tenemos. Dios nos ha dado el tiempo, pero Dios está fuera del tiempo. Dios no está sometido al tiempo. El tiempo se somete a Dios. Así que usted no ponga tiempo. Yo tengo que salir de esta prueba ya. Señor, tú tienes que sacarme de esto, pero es ya. Señor, yo quiero salir de esto ya. Señor, hazlo ahora. Señor, ahora. Usted no ha visto a personas que oran así. Si hay alguien que ora así, por favor, discúlpenme. Pero muchas veces queremos decir, Señor, es ahora. Porque es lo que estamos acostumbrados. Pero el Señor, yo pienso que el Señor tiene una sonrisa, ¿verdad? Y nos mira diciendo, si tú supieras. Si tú supieras lo que te espera. Pero ¿sabes qué? Lo que te espera es lindo. Es una jornada hermosa que está llena de sufrimientos, de altas, de bajas, de victorias, de derrotas, de rodillas, de lágrimas de alegría, de lágrimas de dolor. Pero es un cuadro que cuando lo ponemos todos juntos es un cuadro hermoso. Es un Adora 360 que lo ponemos ahí y lo miramos y decimos, wow. Pablo, cuando estaba en sus últimos días, dijo, he peleado la buena batalla. ¿Por qué? Porque él estaba mirando el cuadro que el Señor ya había puesto. Al principio él no lo entendía, se cayó del caballo, no veía porque se quedó ciego. Pero ya al final de sus días decía, he luchado, he peleado la buena batalla, di lo mejor de mí. He pasado sufrimientos, me dieron por muerto, me tiraron a la calle, me pisotearon, me maldijeron. Pero aquí estoy, finalizando en victoria, con este cuadro hermoso de la jornada que Dios ha hecho con mi vida. Y cada uno de nosotros podemos decir lo mismo. Cuando lleguemos al final de nuestros días, tenemos que decir, Señor, hasta aquí me has traído tú. Aquí estoy hoy. Si tú estás aquí hoy, parte de esta iglesia, tú tienes un propósito. No te rindas cuando comiencen las pruebas. No digas, ay, no voy a regresar más a ese lugar porque es que tengo muchas cosas difíciles que me están pasando en mi vida. No te rindas porque hay perseverancia que se está siendo construida en tu vida. Hay carácter que se está construyendo en tu vida. Hay cosas que Dios está haciendo en ti que no las va a hacer si no es a través del sufrimiento. Gran parte del propósito del sufrimiento del cristiano es construir nuestro carácter a la imagen de Cristo. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta ante el sufrimiento? Cuando perseveramos en las pruebas y el sufrimiento, comenzamos a sentir un contentamiento que no tiene explicación. Que usted está pasando por pruebas y hay algo dentro de usted que le dice, wow, todo va a estar bien, todo está bien. Así que eso es parte, hay una paz que sobrepasa el entendimiento que viene a nosotros. Comenzamos a apreciar la obra de Cristo aquí en la tierra cuando entendemos lo que Cristo tuvo que sufrir. Usted sabe que Cristo tuvo que sufrir todo lo que sufrió. No ha habido un ser humano en la tierra, ni lo habrá, que ha sufrido o que va a sufrir lo que sufrió Cristo. No hay, ni lo habrá.
Entonces cuando uno sufre, uno comienza a entender la obra de Cristo, lo maravilloso, lo grande que es Cristo, el Hijo de Dios que sufrió por nosotros, porque no había ninguna otra forma de salvarnos si Él no sufría ese gran sufrimiento. Qué gran Salvador tenemos nosotros, que sufrió por nosotros, que hizo todo eso muriendo, resucitando para darnos alegría. ¿Qué nos dice esto? Que el sufrimiento en nuestras vidas no solamente trabaja en nosotros, sino que trabaja en los demás. Cuando usted sufre, el propósito no es solamente bendecirte después del sufrimiento, es bendecir a otros. Nuestro sufrimiento va a traer bendición a otros. Esos son los frutos del sufrimiento. Somos testimonio vivo. Así como el sacrificio de Cristo trajo bendición, beneficio y salvación a los demás, nuestros sufrimientos traen bendición a otros. Tú vas a ser de bendición para otros. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que te están mirando. Usted sabe que nosotros estamos en una vitrina. ¿Saben lo que es una vitrina, verdad? O cuando usted va por las tiendas en el mall y está caminando y ve los maniquíes que están así o así. Entonces usted está mirando, nosotros estamos así en una vitrina para el mundo. Los que están a su alrededor, sean amigos, sean compañeros de trabajo, sean familiares, nos están mirando a nosotros. A ver si nuestras palabras concuerdan con nuestras acciones. Es muy fácil hablar, pero hablamos más fuerte con nuestro comportamiento. ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar ante la prueba? Nos están mirando los del mundo. Si en verdad tú confías en Cristo y Cristo es tu Rey, aquel que padeció por ti, entonces cuando nosotros padecemos por la causa de Cristo, hay otros que están mirando. Déjame ver si eso es cierto. Si ese amor del que me están hablando es cierto. Tú eres de bendición a otros cuando sufres. La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿por qué me está pasando esto a mí? Job no pecó cuando, ¿verdad? Él no maldijo al Señor. Usted lee el libro de Job, usted no va a ver a Job maldiciendo al Señor. Hasta su esposa le dijo: maldice ya a Dios para que te mueras y salga de tu sufrimiento. Job nunca maldijo al Señor, pero ¿sabe lo que hizo Job? Cuestionó al Señor. Dice en el capítulo 38, usted léalo después, que vino Dios ante Job y le dijo: ¿quién es aquel que está cuestionando al Todopoderoso? Y básicamente el Señor le dice a Job: Job, tú me estás preguntando a mí por qué te suceden estas cosas. ¿Cómo tú quieres que yo te explique esto si tú no puedes entender ni siquiera de dónde viene la humedad? Tú no entiendes ni siquiera esos conceptos que son, para mí, no son nada. ¿Cómo yo te puedo explicar algo más profundo? Si usted se está preguntando por qué le suceden las cosas que le suceden, quizás usted nunca va a tener una respuesta, porque es algo que va más allá de nosotros. El único que puede entender eso es Dios, porque Él es el único que tiene el plan completo. Él es el único que tiene todo frente a Él. No hay nada oculto para Dios. Nosotros somos limitados en nuestro entendimiento. Si Dios te hubiera dicho a ti todo lo que tú ibas a sufrir para llegar a este país, tú no estuvieras aquí hoy. Si Dios te hubiera explicado el plan completo desde el principio, antes de que tuvieras ese negocio o te metieras a hacer aquel proyecto, tú no lo hubieras hecho, porque hubieras mirado las dificultades, hubieras quitado tus ojos del Señor y pones tus ojos en las dificultades. Exactamente lo que hizo Pedro cuando estaba caminando en las aguas. Porque eso es lo que hace el ser humano. Quita sus ojos del Señor y los pone en cualquier otra cosa. Y el Señor no quiere que hagamos eso. El Señor quiere que caminemos y que lo miremos a Él. Que confiemos en Él. Que sigamos hacia adelante. Que perseveremos en Él. Porque Él tiene el mejor plan para nuestras vidas. Porque la razón puede estar en que alguna persona que Dios va a tocar y salvar a través de tu sufrimiento. Tú no vas a entender por qué sufres, pero Dios sabe por qué lo hace, porque hay muchos esperando que tú pases esa prueba, porque ellos van a venir al Señor. Y sabe que el apóstol Pablo, quizás uno de los teólogos más grandes que ha existido, aparte del Señor Jesús, sabe que cuando el apóstol Pablo estaba todavía persiguiendo la iglesia, la Biblia menciona un hombre llamado Esteban, que fue el primer mártir que menciona el Nuevo Testamento. ¿Sabe qué es un mártir? Es una persona que muere por una causa. Esteban fue el primer mártir que murió por la causa de Cristo. Y murió apedreado. Murió en un lugar público, apedreado. Y mientras dice la Escritura que mientras estaba siendo apedreado, él glorificaba al Señor y dice que vio los cielos que se abrieron y vio la gloria de Dios.
Mientras estaba siendo asesinado, vio a Cristo, quien lo llamaba y lo recibía ante su presencia. ¿Sabe quién estaba en medio de todos los que estaban allí tirando piedras y estaban mirando lo que estaba sucediendo? ¿Sabe quién estaba allí? Un hombre llamado Saulo. ¿Sabe quién es Saulo? Saulo es el que conocemos hoy día como el apóstol Pablo, el que escribió la mayoría de los libros que están en la Biblia. Ese encuentro que él vio allí, ese sufrimiento que él vio en Esteban, tuvo que haber causado en Pablo una impresión tan y tan grande que lo llevó después en camino a Damasco a encontrarse con Cristo. Y cuando se encontró con el Señor y tuvo ese encuentro, ya no había duda en Pablo de que Cristo era real, porque ya él había visto demasiado. Había visto muchas cosas que habían traído convicción a su vida. El sufrimiento tuyo no es en vano. Cuando tú pasas pruebas, dolor, sufrimientos, dificultades, situaciones difíciles, no es en vano. Dios va a usar eso para levantarte, para construir tu carácter, para hacerte firme, pero también va a usarlo para alcanzar a otros que van a cambiar el mundo para Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Nunca desestimes tu sufrimiento en el Señor, porque nunca sabes el propósito que puede alcanzar y cómo es que puede bendecir a los demás. Con esto concluyo. Pablo fue quien dijo las palabras que leímos hace un rato. Romanos 5, él dice, empezando ahí en la mitad del verso 3, que nos regocijamos en el sufrimiento que produce perseverancia. Pablo dice que nos regocijamos, que nos ponemos contentos, que nos alegramos, porque la perseverancia produce entereza de carácter firme y madurez. Y ese carácter mantiene nuestra esperanza. Y esta esperanza dice ahí que no nos defrauda. ¿Usted sabe qué? Lo que significa que al final del día, si ponemos nuestra confianza en el Señor en medio de nuestras pruebas, no vamos a estar defraudados. Al fin y al cabo, Dios se va a glorificar y usted va a mirar hacia atrás y va a decir, gracias Señor, porque tú estuviste conmigo en todo tiempo. Nunca me dejaste, en ninguna prueba me dejaste. Pero hay muchos que sufren no por la causa de Cristo. Están sufriendo porque no tienen a Cristo en su vida. Y ese sufrimiento no sirve para nada. Ese sufrimiento no produce nada. Ese sufrimiento no tiene ningún valor ni no tiene ningún propósito. Todo el que está sufriendo sin Cristo está sufriendo y ya, y punto. Y no vale nada. Pero hoy día estamos hablando de conocer al que sufrió por nosotros. Si tú no has conocido a ese Cristo que hemos estado mencionando, si tú no has conocido a ese Señor, si tú estás en ese proceso todavía, si tú todavía no te has entregado de todo corazón al Señor, si tú todavía no has reconocido de quién es que estamos hablando, de ese Dios todopoderoso que lo dio todo por ti y por mí, si todavía tú no has dado el paso de entregar tu voluntad y entregar tu vida a Él, si todavía no lo has hecho, hoy es un buen día para hacerlo. Yo tengo delante de ti un reto, una pregunta, y es la siguiente: ¿deseas tú sufrir por la causa de Cristo? Esa es la pregunta número 1 que tengo para todos los que estamos aquí, creyentes o no creyentes. ¿Deseas tú sufrir por la causa de Cristo? Yo te digo una cosa, vale la pena sufrir por la causa de Cristo, pero no vale la pena sufrir sin Cristo. Porque vamos a sufrir con o sin Cristo. No hay escapatoria. Hasta las personas que tienen todo en esta vida, todo lo materialmente hablando, hasta esas personas sufren. Y a veces hasta sufren más que los que no tienen. Pero con Cristo el sufrimiento tiene explicación, tiene valor, tiene propósito y da frutos. Eso es lo que el Señor te dice en este día hoy. Cuando tú sufres, yo estoy contigo. Y tu sufrimiento tiene propósito. Y tu vida tiene propósito. Y tú tienes valor. Tú vales mucho para mí. Te dice el Señor en este día. Vamos a estar de pie.